ignorando la única regla de su nuevo jefe, no confiar en nadie. El solitario pastor Denis le abre las puertas de su vida y de su corazón al encantador Todd. Juntos transforman la gélida montaña en un refugio de pasión y secretos compartidos, entregándose por completo el uno al otro. Pero detrás de las dulces palabras y las noches de calor se oculta una oscuridad abrumadora. Denis recorre el espacio donde dentro de poco trabajará. Ya vaticina que le esperarán meses de aburrimiento. Se reúne con John, quien le había ayudado a conseguir su nuevo trabajo. Su amigo le recomienda tener cuidado con el patrón, ya que este era muy exigente. Al día siguiente, el rubio se presenta ante el hacendado, quien lo contrata y explica lo que hará durante los próximos 3 meses. Cuidará de sus ovejas en aquella montaña. Antes de que se vaya, su jefe le advierte que no confíe en nadie, palabras que son ignoradas por el Ojiazul. Tal como lo presintió, el trabajo de pastoreo es monótono y rutinario. Así pasa un mes, pero todo cambia una noche cuando escucha un ruido en el matorral. Al investigar, logra derribar a un extraño que no responde cuando le pregunta quién es. Al ver que ese desconocido no respondía, el rubio le muestra su arma para que le tenga miedo. Viéndose en desventaja, el más bajo responde que solo había salido para cazar, que el fuego de su fogata le había atraído. Al ver que este joven no mostraba malas intenciones, es que finalmente Denis decide dejarlo ir. Como muestra de que no le guarda rencor, el pelimarrón le ofrece un poco de su comida. Alrededor de la fogata comienzan a conversar, conociéndose mejor. Todd le cuenta que sabe el arte de cazar gracias a su padre. La charla se vuelve más personal al darse cuenta de lo mucho que tienen en común sobre vivencias y experiencias. El Ojiazul por fin siente que, después de tantos días solo, ha encontrado a un amigo con quien conversar. Está realmente agradecido de su aparición y de su compañía. Ahora, al lado de un compañero, Denis siente que el tiempo pasa más rápido. Hacen de todo, van a cazar, recorren la montaña, se bañan en el riachuelo cercano. No lo entiende del todo, pero había algo en la mirada del pelimarrón que lo atraía. Tan distraído andaba pensando sobre ello que el más alto termina tropezando. Un venado huye ante la conmoción. Esta situación le saca una genuina sonrisa a Todd y un sonrojo al Ojiazul, que promete mejorar sus dotes en la caza. Hay una peculiaridad respecto a su compañero. Todo animal que éste toca huye despavorido. Denis asume que solo no tiene el don con ellos. Al caer la noche, el pelimarrón cae totalmente rendido. El Ojiazul deja su guitarra y aprovecha la oportunidad para admirar en silencio a Todd. Solo puede percibir que algo en su interior está cambiando poco a poco. Al día siguiente descubre a un coyote robándose a una de las ovejas. Denis rápidamente le da con su arma. Malherido, este animal huye, arrastrando a su presa. Al más alto se le recuerda que debe estar alerta para evitar más errores. Cuando se vuelven a ver, Todd regresó cojeando. El rubio se encarga de curar la herida que tenía en su tobillo, entablillándolo. El más bajo le agradece el gesto, así como se muestra animado por esta nueva experiencia. Denis le hace prometer que no se vuelva a herir de esa manera. Ahora, con más confianza, el Ojiazul le comenta sobre el coyote que se llevó a una de las ovejas del rebaño. El pelimarrón le resta importancia, opinión que en cierta parte enfada al más alto, ya que considera que esto afecta su contrato. A la hora de irse a dormir, Denis le comenta al contrario una anécdota de su infancia. Debido a su imprudencia, su cachorro Jerry falleció. Desde allí siente una gran responsabilidad al cuidar a esas ovejas. Es entonces que Todd se disculpa por haber soltado semejante comentario anterior. El silencio que los envuelve hace que ambos se queden mirando atentamente. El más bajo confiesa que se siente atraído. Ello provoca que Denis se acerque aún más. Cuando el Ojiazul se lanza a los labios ajenos y ve que no es rechazado, sus manos no dudan en trazar un camino en el cuerpo del pelimarrón. Los besos y toques llegan a un nivel cada vez más apasionado. La ropa empieza a estorbar y la temperatura de la carpa aumenta. En todo momento, Denis le pregunta al más bajo si debe continuar, ya que lo que menos quería era hacerle daño. Todd sonríe, le responde que confía en él, por lo que, una vez están listos, se entregan a la pasión que los estaba consumiendo. La pareja era ajena a la intensa lluvia que caía en la montaña. No muy lejos de allí, un venado malherido trataba de protegerse, solo que este corre con la muy mala suerte de que una extraña sombra lo alcanza, arrastrándolo hasta el río, quitándole la vida en el proceso.
Denise y Todd se encuentran en el mejor momento de sus vidas. Estaban tan enamorados que no dudaban en ningún momento de besarse y hacerse uno solo cada que tenían oportunidad. El pelimarrón era el más curioso de ambos. En una oportunidad pregunta qué se sentirá al domesticar a una oveja, ya que debido a su mala suerte con los animales, jamás lo experimentará. El más alto siente que se puede domesticar no solo a animales, sino también a personas, por lo que se pregunta qué será de su futuro si no tendría al pelimarrón a su lado. Mientras hablan de la confianza que se tenían como pareja, Todd le propone, como prueba, que le quite la vida a una de las ovejas del rebaño. En un principio, el ojiazul se rehúsa a hacerlo, pero tan desesperado estaba en buscar validación que cumple tal pedido. El pelimarrón contento corre a abrazarlo, repitiéndole lo mucho que lo ama. Si bien había logrado ganarse el corazón y hasta el alma del más bajo, una gran culpa nace en el interior de Dennis, que no lo deja dormir tranquilo esa noche. Al haber superado ese nivel de confianza, ahora la pareja se vuelve más cercana e íntima. En una oportunidad, cuando se volvían uno, un pensamiento corre por la mente de Denise: ¿qué se sentiría tener el control en la vida del más bajo? Como si le leyera la mente, el pelimarrón pone las manos ajenas en su cuello y le pide que ejerza fuerza. Y así lo hace. Hacer aquello lo hace sentir tan bien, que minutos después, avergonzado y culpable, se disculpa. Todd sonríe y le asegura que no hay problema en confiarle su vida, porque sabe que el contrario jamás le haría daño. El pelimarrón se va al pueblo para hacer unos mandados, con la promesa de volver en una semana. El tiempo sin su amante se le hace largo a Dennis, quien espera ansioso su regreso. Los días pasan así como la fecha de su regreso, y Todd no vuelve. Este hecho empieza a consumir al rubio, que trata de no pensar negativamente. No podía abandonar su puesto cuando faltaba tan poco para acabar su contrato. Justo cuando se alistaba para volver al pueblo, el pelimarrón regresa sano y salvo. Dennis había estado teniendo sueños en los que una voz en un acantilado lo llamaba con desesperación. Siente que la ausencia de su amante le ha estado afectando la mente. El ojiazul no duda en reclamarle al más bajo su demora en regresar. Todd le explica parte de sus problemas. Esto molesta al rubio, quien siente que al contrario no confiaba en él, a pesar de lo mucho que ha sacrificado por su relación. Rápidamente, el más bajo lo abraza y le asegura que no piensa en abandonarlo. Confiesa que es la primera vez que siente algo tan profundo por otra persona. La desesperación de no haberse visto en tanto tiempo hace que ambos expresen su pasión a través de besos y caricias que rápidamente escalan a algo más intenso. Denise sabe que el más bajo le ocultaba algo, pero sabe que debe ignorar ello porque muchas veces cuando está enamorado debe solo seguir su corazón, ya que no puede evitar amarlo. Pasan sus últimas horas en aquella montaña, amándose y disfrutando de la nieve que ahora cubría el paisaje. La nieve le recordaba al rubio que era hora de partir. Su contrato había acabado. Empacaron sus pertenencias y se preparan para irse. Con la promesa de verse en unas horas en la taberna de la ciudad, Dennis va donde el hacendado. Le da un reporte de lo sucedido en los últimos 3 meses. Todo marcha bien hasta que llega a contarle sobre el amigo que hizo durante su tiempo de pastoreo. El patrón explota de cólera al oírlo. Le recuerda que debió seguir su consejo, nunca confiar en ningún extraño, por lo que le exige que vuelva en ese mismo momento a la montaña. Desesperado, Dennis toma su caballo y vuelve a la montaña. Reza para que su jefe esté equivocado. La escena que le recibe al llegar es espeluznante. Todas las ovejas han desaparecido y el verde campo ahora está cubierto de líquido carmesí. Ríe y llora al mismo tiempo. Entiende por fin que el pelimarrón le había traicionado. Una voz lo llama desde el acantilado, tal como su sueño. Se baja de su caballo y camina hacia aquel lugar. Llora y sonríe. Espera que allí también se encuentre la persona que se robó su corazón y alma, y sin más, salta directo a su final. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Aileen Contreras, Bergamota, Yare Rubio, Esperanza Solorzano, Cristina Gil, Elda Díaz,
María López, Evelyn Orozco, Kerfer Ramos, Cristina Parra, Dalia Liz, Navy Salva, Ricardo Cortés, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Sonic Gamebreaker, Ana Victoria, Bani 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez.